la recuperación de este importante documento, sobre todo no porque tenía unos valores documentales en sí, ni siquiera artísticos, pero sí tenía una importancia vital a la hora de su tipografía. Y su tipografía residía en las letras, en cómo se hizo en ese momento. Y esa ha sido nuestra labor de mantenerlo, digamos que como hace 500 años quisieron plasmarlo. Voy a interrumpir un poquito aquí. Bueno, como ha dicho Milagros, y también agradezco la valoración que ha hecho del trabajo, que ha sido un trabajo en equipo, se ha hecho en el centro, en el departamento de documento gráfico, pero hemos implicado otros departamentos, como el departamento de química, el departamento de física, de las personas que susten también los trabajos físicos, y por supuesto de montaje y de carpintería. El trabajo tenía tres aspectos fundamentales, que ha sido la investigación en cuanto a sus valores históricos y técnicos, que no voy a meterme ni me voy a desarrollar más este tema porque ya lo ha hecho muy bien Bonifacio, pero sí era importante que nosotros reconociéramos qué valores tenían esos documentos. Por supuesto, la extracción y su conservación, que es lo que voy a desarrollar un poquito más. Y su puesta en valor y divulgación de los resultados es una práctica que sí que se hace en el centro, habitualmente en todas las obras, pero en estas especialmente por las características y por el interés que tiene. Bueno, nosotros cuando nos llegó la petición por parte del Cabildo de que habían aparecido estas bulas aquí en el archivo, nosotros empezamos ya a investigar y bueno, pues para empezar el tratamiento teníamos que reconocer esos documentos. Entonces sabíamos que eran unas bulas de indulgencia y sus dos variantes. Teníamos muchos datos que nos había facilitado también Bonifacio. Había una variante más que se desconocía, que no existía, y como bien dijo además, el único ejemplar que existía había desaparecido en la guerra. Estaba promulgada por el cardenal Rodrigo de Borja, por lo tanto un personaje histórico y muy relacionado con Segovia en un momento determinado. Estaban fechadas en 1473, un dato muy importante para nosotros porque sabemos que la imprenta, y está reconocido por historiadores, el primer documento lo tienen ustedes impresos, que es de 1472, que es el Sinodal de Aguilafuente, y están impresas con unos caracteres góticos. También estos datos, desde luego, con los informes históricos que estábamos manejando. Sabíamos que tenían caracteres góticos y también era una cosa muy particular porque el Sinodal de Aguilafuente precisamente está con caracteres romanos. Y luego eran ejemplares únicos, no lo voy a repetir, el único ejemplar había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, para nosotros la importancia del bien residía sobre todo en su tipografía incunable. Y ahí iban todos nuestros esfuerzos, a recuperar ese documento en base a esas características. Bueno, sabíamos, y voy a hacer solamente esta pequeña introducción histórica porque quiero que haya también una parte de técnica, sabíamos que la tipografía incunable aparece en Alemania, que en 1450 es cuando aparece, gracias a Gutenberg, que utiliza una prensa de vino para empezar a publicar los documentos de una manera muy rápida. Antes se hacía todo manualmente, escrito. Él aprovecha esa prensa de vino para utilizar unos tipos y que sea una reproducción mucho más rápida y muchos más ejemplares. Sabemos que cuando está nuestra bula, es que no se ve el número, la fecha, pero en 1473, que es cuando nosotros tenemos fechada la bula, sabemos que en Italia la imprenta está súper desarrollada y hay dos ciudades también en España que ahí tenemos históricamente, se quieren apoderar un poco de los primeros documentos que se imprimen en España, que es Valencia y Gerona. Pero, importante, ¿qué pasa con Segovia? ¿Qué pasa con Segovia? Bueno, pues en Segovia estaba el obispo Arias Dávila, que sabemos que es un erudito, es un humanista, había tenido mucha vinculación con Italia. Él ya allí se entera de que existe la imprenta y cuando él hace su sínodo, aquí en Aguilafuente, se trae a un impresor alemán para que lo imprima. Y es el primer documento que decimos que está fechado y está reconocido como es el primero impreso en España. Un año después aparece el otro personaje, que es Rodrigo de Borja. Rodrigo de Borja
se le nombra delegado por el Papa aquí en el territorio de Castilla, y él asiste a la congregación en Segovia, que hay una congregación eclesiástica, en 1473, y proclama su bula, su propia bula. Rodrigo de Borja lo que hace es utilizar este nuevo invento para que su bula se imprima y se extienda rápidamente. No deja de ser un producto comercial. Las bulas, las indulgencias se pagan, con lo cual él necesitaba que fuera una impresión rápida, porque el tiempo posiblemente en Castilla iba a ser breve, él tenía otros intereses fuera, que posteriormente terminó siendo el Papa, Clemente Alejandro VI. Entonces él también había tenido mucha vinculación con Italia, conoce este tipo de técnica y la utiliza. Evidentemente era una persona también pues con muchas vistas. Bueno, los documentos llegan al centro, incluidos, como los ven, en las encuadernaciones de estos dos libros, son impunables, y los documentos aparecen ahí en medio. No se ven ahora porque esto es una fotografía de antes de empezar el tratamiento. Están entre las contratapas de madera de las encuadernaciones y cubiertos por esta hoja de papel de guarda. Solo se veían unos pequeños fragmentos aquí. Los había descubierto Bonifacio el día 22 de noviembre de 1976, y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es levantar fundamentalmente todos estos elementos que las están cubriendo y recuperarlas lo mejor posible. Bueno, curiosamente, los libros son libros impunables que están impresos fuera del territorio español, están en Alemania, años posteriores a cuando se promulga la bula, encuadernados con encuadernaciones mudéjares, que es típicamente española, con lo cual estos documentos, o sea, estos libros se encuadernaron ya en territorio español, y de ahí que luego, posteriormente lo vamos a ver, el por qué se utilizaron quizá estas bulas, por qué se metieron en estas encuadernaciones. Bueno, tanto en uno como en otro, ahí los ven desplegados, no los voy a explicar más. Hay las dos variantes, para la vida y para la muerte, aparecían tanto en los anversos como en los reversos de los libros. Bueno, esto es lo que nosotros veíamos al principio de nuestra intervención, unos pequeños fragmentos, que hemos dicho siempre con la idea de que eran ejemplares únicos, que eran testimonios de la primera imprenta en suelo español, y además, importantísimo, objetos inéditos para la investigación. Estos documentos no se habían estudiado, su tipografía está por estudiar, está por ver, y entonces, bueno, nosotros teníamos que intentar que estas letras, todos estos tipos que se habían impreso, tenían que llegar lo más limpios posibles. Bueno, pues empezamos primero haciendo unas ultravioletas, unas analíticas, para ver qué pasaba, dónde estaban y en qué grado estaban y qué es lo que le cubrían. Utilizamos el laboratorio de análisis y nos dice que lo que les cubre, con lo que han sido pegados, es con una cola orgánica de origen natural, o sea, de animales, proteínica. Un dato para nosotros importante de la intervención. Pongo estas imágenes porque quiero que entiendan lo que es ese adhesivo. Ese adhesivo está hecho con restos de huesos y de pieles de animales. Hay que calentarlo para que se disuelvan, y cuando todavía están templado, cuando está templada esa cola orgánica, es cuando se aplican. Con lo cual, cuando se enfría, queda este tipo de gel, ya no pega. Con lo cual, cuando pegaron sobre las tapas de madera y luego la guarda, ese adhesivo, que es gelatinoso, estaba impregnando tanto las letras como los soportes. Bueno, ¿qué pasa con nuestros soportes? Aquí tienen un infrarrojo, los soportes son pergaminos. Es pergamino, es de naturaleza proteínica, fibroso, eso es importante, como lo ven es una estructura fibrosa. ¿Y qué pasa? Pues que la gelatina está metida, esa gelatina, esa cola está metida entre los poros del pergamino. Bueno, ¿qué pasa con las cintas impresas?
Pues que tenemos tintas, dos tipos de tintas. En las impresas son negro carbón y una sustancia grasa. Son tintas estables física y químicamente. Ahí teníamos un poquito más de margen, realizados con tipos móviles góticos, y el tiempo se obtenían, pues ya lo ven, se entintaba el tipo y luego se aplicaba el soporte y así ya salía el ejemplar. Bueno, aquí vemos una macrofotografía de esas tintas impresas. Vemos, y se lo señalo, curiosamente estas barbas. Bueno, nosotros mantenemos una teoría, no solamente es un problema de entintado, sino que posiblemente los tipos con los que obtuvieron el documento estarían desgastados por cómo ha migrado esa tinta. Luego no es de extrañar que aparezcan dentro de los tipos diferentes tamaños. Los tipos estaban conseguidos de una manera, de una fabricación, una aleación metálica manualmente, es artesanal. No se podía nunca conseguir tipos iguales, era imposible. Entonces eso tampoco, bueno, era un dato y una característica más del documento. ¿Qué pasa con las tintas manuscritas en los ejemplares que tenemos, pues eso, manuscritos? Pues que sus compuestos, y no voy a explicarlo técnicamente, son otros compuestos distintos, muchos ácidos, alterables, por lo tanto, en su aspecto cuando se aplican, tienen este aspecto, esta morfología un poco como cristalina, pero precisamente su alteración es que se desprenden con facilidad y se alteran con facilidad con el medio. Cuando se desprenden, aparecen así, con los restos, con estas pequeñas improntas sobre los soportes. Pero lo que es la tinta, el cuerpo de la tinta suele desaparecer. Bueno, aquí tenemos otra macro de lo que estamos diciendo de las tintas manuscritas. Ya lo ven como quedan solamente pequeños fragmentos de esas tintas, en algunos grados más intensos que en otros, todavía agarrados a la estructura, la ven, fibrosa del pergamino, y desgraciadamente, precisamente por esas alteraciones y por esos desprendimientos que tienen estas tintas, vemos como en algún caso ha salido pegados en la cola cuando se ha levantado. Bueno, ¿qué utilizamos para levantar los documentos? O sea, la parte de guarda que los ocultaba. Pues hemos utilizado una lámina de poliéster que tiene una estructura fibrosa, y lo que permite es que la humedad cuando pasa por esta fibra se convierte en vapor. Entonces reblandecía la cola, nos permitía poder trabajar y extraerla, y a la vez no dábamos humedad excesiva ni a la madera ni a la cubierta de cuero de la encuadernación, porque nos podrían provocar deformaciones que a la larga iban a ser muchísimo peores para lo que era el libro. Aquí ven ahí cómo vamos controlando en esta imagen, además en la tercera de abajo, cómo vamos controlando cómo se va aumentando y cómo podemos ir ya desprendiendo, que se ve perfectamente ya en la última de la derecha. Bueno, ¿qué pasa? Que según vamos desprendiendo, este es el pergamino, bueno, en la foto de la izquierda, según vamos levantando el pergamino, aparecen pequeños fragmentos también de restos de pergamino. Aquí también vemos estos fragmentos. Y este fragmento mayor, ¿qué es lo que pasa? Que están cubriendo irregularidades que tiene la madera de las tapas. Las tapas son de pino, vastísimas, cosa impensable. Hay algunos casos, pero normalmente en este tipo de encuadernaciones, con esa calidad que tiene la encuadernación mudéjar, es raro que aparezcan ese tipo de maderas, ese material, porque es un material muy vasto, con muchos nudos. De ahí nuestra suposición de que las bulas, igual que estos pequeños fragmentos están rellenando los huecos, posiblemente las pusieran para igualar esas imperfecciones a nivel de cajo que tenía el libro. Ahora lo vais a ver un poquito más adelante.